te espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mejola, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabaja con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó a los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en uno solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta opción es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si lo guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hay veces que uno cree que la vida cristiana es ir a misa, ir a unas procesiones, participar en un rezo y hacer alguna cosa buena, o más bien no hacer cosas malas. A veces uno piensa que la vida cristiana es así, y la realidad es que la vida cristiana no es así. Esas cosas son necesarias y son complementarias con la vida cristiana, pero la vida cristiana no es nada más participar en una misa, participar en una procesión, participar en un rezo, participar en alguna actividad o dejar de hacer alguna cosa mala. La vida cristiana es una vida de seguimiento radical de Jesús. No son unas cosas que hay que hacer, es toda una vida dedicada
al servicio, a seguir a Jesús. Es toda una vida. No se trata de unas cosas, insistimos una vez más. Ahora, hermanos, fíjense que hay que poner el ojo en algunas cosas, porque yo no sé a quién seguimos nosotros, pero parece que al que seguimos no es a Jesús, porque Jesús es completamente honesto. Es más, Jesús es exageradamente honesto. Él nos habla de la realidad del seguimiento de Él. Él no va a ser como cualquier propaganda de la sociedad que nos prometen esto y nos prometen lo otro, y a la hora de la realidad es un engaño. Él es absolutamente honesto, no nos engaña. Si usted sigue a un Jesús que nada más le da la salud, ese no es Jesús. Si usted sigue a un Jesús nada más porque quiere usted que le solucione sus problemas, ese no es Jesús. Jesús no vino aquí ni a dar salud física nada más, ni vino aquí a solucionar problemas. Él nos habla enteramente claro. Él no es rico, porque algunos utilizan la expresión porque les encanta y a ese Jesús siguen. Dios es el dueño del oro y de la plata. Ese no es Jesús. Me perdona, ese no es Jesús. Jesús está hablando aquí muy claro de aquellos que lo van a seguir. Y se supone que usted está aquí porque es cristiano. Por consiguiente, yo le tengo que hablar muy claro. Jesús es bastante exigente. Dice uno, ¿verdad? Dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar la cabeza. Es decir, si me vas a seguir porque pensás que te voy a dar dinero, yo no tengo dinero, no tengo ni dónde vivir. ¿Está claro o no está claro? No nos gusta, ¿verdad? Aquí está muy, muy claro. Si usted quiere prosperar su negocio, trabaje, nada más, trabaje. Le dio Dios inteligencia suficiente, pero Cristo no está dando dinero. Es más, el que da dinero es el demonio, porque cuando el demonio da dinero, la gente se aparta por la plata, por el dinero, por los terrenos. El que da dinero es el diablo. Jesús no da dinero. Qué pena decirles con esto a ustedes, pero Jesús, usted está siguiendo a Jesús para que espera usted que Jesús le prospere su negocio o su siembra, entonces usted no está aquí siguiendo a Jesús. Ese no es Jesús. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a tus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor es muy exigente, muy, muy exigente. Él está, pues, como les digo, una vez más siendo muy honesto, y hace, como decía Monseñor Ricardo Tabón Restrepo, Él incluso nos exige un amor relativo a la gente y la gente más querida para uno. Por eso es que dice así, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nos exige un amor superior a cualquier persona sobre esta tierra que sea muy importante para nosotros. Háblese de los papás, de los hermanos o de los cónyuges. Nos exige un amor. Primero es el amor a Dios, a Jesús, y después lo demás. Ven que no son unas cositas nada más que practicar. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Si usted dice que es seguidor de Jesús, debe sobreponer el amor de Cristo al de la familia. ¿Y acaso no es cierto que a veces no vamos a misa porque llegó una tía de México, me llegó a visitar, entonces como hay que atenderla, entonces ya no voy a misa? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Nos exige, como decía Monseñor Tabón Restrepo, relativizar el cariño o el amor hacia la gente más querida que solemos tener. Uno no puede abandonar a Jesús
por la mamá, por el papá, por los hermanos, o por un hombre, por una mujer. No puede uno abandonar a Jesús. Así que piénselo bien si usted está aquí. A otro le dijo Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Ve, ahí está otra vez. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Aquel que ama más, y aquí es impresionante, ¿no? Hoy precisamente observaba un meme de una muchacha, no digo en qué lugar, pero decía esa muchacha en su meme de Facebook, decía: una enamorada hasta abandona la religión que uno tiene. Y no me van a decir que ustedes no conocen gente más, tal vez a ustedes tienen un novio o una novia cristiana, no católico, y entonces está pensando casarse con él bajo de agua. Pero muchas jovencitas o muchos jovencitos abandonan su fe por un hombre, por una mujer. No sirve para el reino de Dios, no está siguiendo a Jesús. La vida cristiana, hermanos, como decía en un principio, y esas son palabras de un obispo, como ya les mencioné, la vida cristiana no es hacer unas prácticas nada más. No es que esté mal que uno haga las prácticas, sino la vida cristiana es la vida entregada. Preguntémonos, hermanos, ¿por qué el Señor es tan exigente? La respuesta es bien sencilla. El evangelista San Lucas presenta siempre a Jesús en su teología cumpliendo con su misión y caminando a Jerusalén. Si Jesús es exigente, es porque Él primero está dando todo. ¿Por qué dice que va a Jerusalén? Porque Él va a entregar su vida. Nos dio toda su vida. Él no se retiene nada para sí mismo. Él lo entrega todo. Incluso cuando el soldado le traspasa el costado como para el tiro de gracia, como ya decimos actualmente, brota sangre y agua. ¿Qué significa el agua? Que ya se vació el cuerpo de sangre. Él dio toda su vida. Y presenta a Lucas a Jesús cumpliendo con una misión que el Padre le dio. Preguntémonos nosotros: ¿venimos a misa porque seguimos a Jesús o solo venimos a cumplir un simple precepto dominical? Porque Jesús es muy exigente, muy exigente. Él no nos engaña. Insisto una vez más, Él es absolutamente honesto. Él no nos está engañando, nos dice la realidad. Vamos a pasar a otro punto. Como voy a repetir unas palabras del padre Ernesto María Caro. Hermanos, preguntémonos nosotros ahora de manera personal. ¿Están conmigo ahorita? ¿Me están viendo? ¿Sí? Preguntémonos de manera personal: ¿vale la pena seguir a Jesús? No me contesten tan pronto, no contesten tan rápido. Hágase esa pregunta. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque se habla ahorita, digamos, del mundo social. La predicación de la sociedad es a la comodidad, a el placer, a el bienestar. Y seguir a Jesús significa complicarse la vida. En muchas ocasiones Cristo lo dijo, como les digo, aquí lo dice claro, pero yo les puedo citar otra cantidad de textos en donde Jesús lo dice completamente claro. El que quiera seguirme, dice, que cargue con su cruz. Es decir, va a sufrir. Va a sufrir. Seguir a Jesús no es sencillo. El que va a seguir a Jesús va a sufrir de verdad. Va a sufrir de verdad. Jesús no nos dijo que nos iba a ir bien en esta tierra si lo seguimos. Como ya les digo. Dice el Señor: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y que me siga. Entonces Él lo está diciendo muy claro. El que va a seguir a Jesús significa que va a sufrir bastante. Va a sufrir bastante. En el texto dice, por supuesto en varios textos, estoy brincando en los textos, Pedro le dice a Jesús: Señor, ya ves, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos va a tocar? Ve, está esperando también recompensa. Y Jesús le dijo:
Jesús le dijo, pues el 100 por 1 en hermanos, hermanas, padres, con persecución, con persecución. La pregunta es, hermanos, ¿vale la pena seguir a Jesús cuando tenemos que complicarnos tanto la vida? Porque le cuento, ahorita le voy a hacer un recuento de cosas de carácter moral. Si usted dice que sigue a Jesús, señorita, muchacha, entonces usted no puede irse solo así con su novio. No se puede ir solo así. No se puede juntar solo así. Si usted está siguiendo a Jesús, muchacho, usted no le puede decir a su novia, vamos solo así, no hay dinero, no importa. Si sigue a Jesús, no le puede decir a su novia. En los novios, si ustedes siguen a Jesús, ustedes no pueden hacer cosas que no son de novios. Esposos, si ustedes dicen que siguen a Jesús, entonces ustedes no pueden no pueden operarse para no tener hijos. Tienen que tener muchachitos cuantos vengan. Los empresarios y los que trabajan en distintos ámbitos, si usted dice que sigue a Jesús, no tiene que aprovecharse para ganar más dinero. No puede mentir en el mercado para ganar más dinero. No puede mentir a los clientes para ganar un poquito más de dinero por su siembra. No puede mentir. Puedo seguir enumerando. ¿Quieren que siga? Mejor no, porque ahí hay mucho. Ahí hay mucho. Pero uno no puede hacer eso. Y les pongo ejemplos en donde se arruina la vida. Por ejemplo, yo suelo decir a veces que conozco a esposos que han tenido bastantes hijos y me lo han confirmado a mí, como diciendo que supieron a qué vinieron a este mundo cumpliendo con su misión. Por ejemplo, tengo el testimonio de una hermana en Chimaltenango, donde soy, que yo le pregunté, no le voy a mencionar el nombre, yo le dije, hermana, ¿cuántos hijos tuvo usted? Y me dio un número bastante alto. No me habló ni de 1, ni de 2, ni de 3. Me habló, no recuerdo exactamente el número, pero eran más de 14 hijos. Ya sé que usted se espanta. ¿Qué? 14 hijos. Uy, santo Dios. Yo sé que se espanta. Si usted se espanta, usted no es de Cristo. Pero esa hermana me contestó, me dijo, en ese tiempo yo no era sacerdote, me dijo, Juanito, yo tuve 16 hijos, por decir un número, porque para eso me casé. Y si no se hubiera muerto mi marido, hubiera tenido más, para eso me casé. Oiga esa respuesta. Y usted con uno ya no aguanta. Tenga gracia. La misión de Cristo le va a crear problemas. Estoy seguro que las vecinas la molestan. ¿Y vos qué estás pensando? Pareces coneja. Conozco unos esposos que tienen 24 hijos. Ellos orgullosísimos de sus hijos. Orgullosísimos. Si usted se espanta, usted no es de Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque la sociedad le pide a usted como mujer, opérese, ¿para qué tanto hijo? Le dice la enfermera grosera. Opérese. ¿Ve? ¿Se da cuenta? En el campo de la salud, de la medicina y de la docencia, hoy que estamos celebrando el Día del Maestro, en el campo de la medicina, si una enfermera o un doctor o una doctora se niega a hacerle caso al gobierno que dice opere mujeres, exigen a las mujeres que operen y no estén preguntando, entonces le quitan el trabajo. ¿Ve? Hay complicación de vida, le quitan el trabajo. Si una maestra o un docente, ya sea de primaria, de básico, de bachillerato o la universidad, si no está con la filosofía de la institución o del gobierno, entonces le quitan el trabajo. Mire, usted me hace eso porque si no, mire, hay tanta gente que necesita trabajo. ¿Ve? Eso se llama presión social. Y la gente, porque necesita dinero, diga, está bueno, pues lo voy a hacer. ¿Y Jesús dónde quedó? ¿Ve cómo se complica la vida? Por eso le digo, no me conteste tan fácil decir, pues, ¿vale la pena seguir a Jesús? Para terminar, voy a hacer lo siguiente, y aquí es lo interesante. Seguir a Jesús es
complicarse la vida. Y una vez se lo digo claro. Seguir a Jesús es complicarse la vida, es no estar en comodidad, es complicarse la vida y sufrir. De una vez se lo digo porque Jesús lo dijo. El problema es, porque hay tanta gente que tiene libertad, por eso como dice aquí la lectura segunda, la gente tiene libertad. Dice aquí que San Pablo, decía en la segunda lectura, que escuchamos, hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Hay gente que ha decidido no seguir a Jesús. Ahorita que hay tanto video en redes sociales, entonces allí decía un estudioso, un hombre por ahí, decía: yo abandoné la religión porque la religión como que está mala, no te dejan disfrutar, no te dejan vivir. Oiga ese vocabulario, así dicen muchos. En la religión como que hay algo malo porque no te dejan de vivir, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer, aparentemente. El problema es, hermanos, si nosotros no seguimos a Jesús, tenemos que hacernos la pregunta: ¿a quién vamos a seguir? ¿Sabe por qué? Porque es innato en nosotros el seguir a alguien, siempre es así. Siempre es así. Uno, si deja de creer en Jesús, uno deja de creer en Dios, uno cree en algo. Uno siempre va a creer en algo. Hay gente, por ejemplo, estudiosa de la alta sociedad, que dice: yo no creo en la religión, pero se van con esas nigromantes, esas que leen el futuro, a ver qué le depara el futuro, ve cómo si sigue alguien. El problema es, si uno abandona a Jesús, entonces, ¿a quién está siguiendo uno? ¿Y cuáles son las consecuencias de seguir a ese tal? ¿Cuáles son las consecuencias? Este es el problema. Y yo digo que nos conviene demasiado seguir a Jesús, aunque nos vaya mal. Porque el que sigue a cualquier hombre en esta tierra, por muy intelectual, influyente o lo que sea, paga las consecuencias. Paga las consecuencias. Incluso uno tiene que despojarse de sí mismo. Ni siquiera se puede seguir uno a sí mismo, como dice aquí Jesucristo. Uno tiene que despojarse de todo, porque si uno se sigue a sí mismo, dice, esa es la predicación de hoy de la sociedad: cree en ti, confía en ti, piensa en ti. Eso es lo que dice la sociedad. Y si uno se sigue a sí mismo, va a pagar las consecuencias. Ahí está el montón de gente frustrada, desanimada, deprimida, porque está metida en sí mismo y él no puede llenar su propio vacío en su propio corazón, no lo puede llenar, no lo puede llenar. Y como la gente está metida en sí mismo, se queda en una burbuja, esa es la depresión. Ni él sale ni puede entrar nadie. Y entonces se quedan solitos. Ahí está el sentimiento del vacío y de la soledad que mucha gente está sintiendo hoy, porque se siguen a sí mismos y se siguen a una persona externa a uno. Uno tiene que preguntarse si esa persona es honesta, y la realidad es que la mayoría no son honestos. No son honestos la mayoría. Como leía yo ayer un texto de Santa Teresita hablando del Sagrado Corazón, busqué a alguien que me amara, que estuviera a mi lado, que me comprendiera, que nunca me abandonara, y nunca encontré una criatura que hiciera tal. Solo Dios es el que me ama, decía Teresita en uno de los poemas que ella escribe. Si uno se va a seguir, hermanos, a sí mismo, y uno va a seguir a cualquier gente en esta tierra, tenga por seguro que va a pagar las consecuencias. Que puede ser que le adornen la vida demasiado, puede ser. Yo me he topado he visto a filósofos que manejan, voy a hablar, no es propaganda, pero lo tengo que mencionar. El filósofo que maneja esta empresa de Herbalife le promete
y le manipula la cabeza a la gente con una programación, se llama técnicamente programación neurolingüística. Si crees, puedes, haz las cosas, eso de quedarte pobre, eso no sirve, y así le va manejando, le aseguro que va a pagar las consecuencias. Lo va a pagar muy caro, porque ese es puro materialismo, va a pagar las consecuencias. Otro científico, Richard Dawkins, biólogo británico, también dice una cantidad de cosas y la gente le ha creído. Mire, por ejemplo, la consecuencia, le pongo consecuencias concretas. La consecuencia que supuso que el planeta entero, no digo entero, pero sí muchísima gente, el planeta a nivel global, en el siglo XIX empezó a seguir las ideas de Carlos Marx, un alemán. Todo lo que dijo se escuchaba que era bastante cierto, parte de eso es cierto, pero mucha cosa no. Él habla de por qué la pobreza en el mundo. Es una tesis en T, una tesis, antítesis y síntesis. Los ricos nos han quitado nuestra riqueza, los pobres nos tenemos que juntar y luchar contra los ricos para hacer una sociedad sin clase. El ideal era una sociedad en donde todos fuéramos iguales, donde no hubiera pobres. Se escuchaba muy bonito. Y eso fue lo que armó guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado. ¿Ve la consecuencia? Muerte y destrucción. Hasta nosotros pescamos el pato. Yo no conocí a mis dos abuelas porque las asesinaron en el tiempo de la violencia. ¿Ve las consecuencias? Ahí está. Las consecuencias de seguir a una persona humana, por muy intelectual, por muy preparado, por muy lo que sea, se pagan las consecuencias. Así es que yo les digo con honestidad también, yo prefiero quedarme con Cristo, aunque me toca sufrir en esta tierra, pero como dice aquel dicho famoso que todos, a veces, bueno, no todos, pero a veces solemos repetir, el que ríe el último ríe mejor. Prefiero quedarme con Cristo y sufrir lo que tengo que sufrir, porque Él es honesto, y que después, como dice aquí también el Salmo responsorial, decía el Salmo responsorial, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Como cantaba la señorita, se me olvidó, aquí está, ya no está el libro, aquí está. Como cantaba la señorita, aquí es que el español es un poquito diferente. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. O el modo 2, el Señor es el lote de mi heredad. Yo prefiero quedarme con el Señor. Nos va a ir mal. Por eso le digo, piense usted a quién va a seguir. Usted es completamente libre. El Señor no nos está presionando, de una vez se lo digo. El capítulo número 6 del libro de San Juan, cuando el Señor habla del discurso, el pan de vida, así se le conoce, dice que ahí iban alrededor de 15,000 personas, porque les había dado de comer. Y cuando empezó Jesús a hablar de que ellos tenían que comer su carne, ellos dijeron, duro es este hablar, ¿quién puede aguantarlo? Y dice el texto del Evangelio que desde ese entonces mucha gente ya no lo siguió, ya no quiso andar con él. Y Jesús todavía se voltea a los apóstoles y le dicen, ustedes también se quieren ir, son libres. Ustedes están aquí, son libres. Un día se quieren volver protestantes, masones, ateos, de la nueva era, lo que sea, ustedes son completamente libres. Pero de una vez se los digo que van a pagar las consecuencias de ese abandono de Jesús. Yo, como dice también Josué, yo y mi familia seguiremos al Señor, dice él. También yo lo digo, prefiero sufrir con Jesús que gozar ahora y de sufrir después para eternamente. Más vale ahora sufrir con Jesús y después gozar eternamente con Él. El Señor es el lote de mi heredad. Lo que quiero es a Él. Así es que ahí le dejo pues para que usted elija. Pero si usted elige seguir a Jesús, sea coherente con lo que dice que cree. Amén.